te revela la gracia, cuando tú sabes de la gracia, no hay ningún motivo, no hay por qué, no hay ninguna razón el juzgar, porque el que nos dio libertad se llama Jesús de Nazaret, y Él le da libertad a quien Él quiere, y Él derrama su gracia a quien Él quiere. Él no pide permiso para salvar, Él no pide permiso para amar, Él no pide permiso para bendecir. Él es Dios, y cuando uno le preguntaba al de los que iban a trabajar de los talentos, le decía y les daba un denario y le decía que por qué estaba enojado de que Él les diera lo mismo, de que empezó el primero hasta que cayó la noche, y le preguntaba que por qué había recibido lo mismo. Le dijo: ¿no habíamos acordado tú y yo en un denario? ¿Acaso tienes tú envidia de que yo le pague lo mismo que te estoy dando a ti? Entonces muchas veces no nos damos cuenta, o quizás hagamos conciencia o no, se mueve a veces envidia, pero no a tu hermano. A veces envidiamos como Dios es el que se pone en una posición de Dios y bendice a quien Él quiere. Y tú estás bien bendecida y tú estás bien bendecido en el nombre de Jesús. Tú estás bien bendecida, estás bien bendecido en el nombre de Jesús. Porque ese es el regalo que Dios nos ha dado, un regalo inmerecido que es su bendita gracia. Y hoy vamos a compartir de la gracia violenta. ¿Por qué la gracia violenta, amados? ¿Por qué la gracia violenta? Porque la gracia a veces ofende a los envidiosos. La gracia a veces ofende al orgulloso. La gracia a veces ofende al hombre o la mujer que tiene envidia en su corazón. Entonces, amados, hay una gracia de parte de Dios. Amén. Y cuando esa gracia violenta llega a tu vida, no la rechaces, ¿sabes? El envidioso, el orgulloso, el arrogante, muchas veces tú y yo hemos rechazado la gracia. Porque lo que tú tienes es gracias a Dios. Porque lo que tú tienes es gracias a Dios. Un padre, una madre. Entonces muchas veces tienes una madre y no la valoras, no le das ese valor que Dios le ha dado. Pero esa madre es un regalo de Dios para ti. Ese padre es un regalo de Dios para ti. Hay muchos jóvenes o muchas personas que no tienen un padre de manera física, un padre terrenal, a quien abrazar, a quien externar ese amor. Y los que ya lo perdieron dicen: con tan solo yo lo tuviera, yo lo amaría, lo abrazaría y lo besaría y sabría que es mi padre o es mi madre o es mi hijo o es mi hija. Yo lo quisiera tener y abrazarlo y amarlo. Y muchas personas lo tienen y no lo valoran, lo insultan, lo humillan, y eso es no valorar la gracia. Eso es rechazar la gracia. Hay personas que viven en el entendido que todavía les falta algo. Tú sabes, tienes que hacer conciencia que ya lo recibiste todo. Ya lo tienes todo. Y ese todo es el regalo inmerecido que es la gracia de Dios. Y esa gracia está en tu vida. Esa gracia, esa persona que está cerca de ti, es un regalo de Dios para ti. La pregunta es si lo valoras. Valoras la gracia, porque dice la palabra: el que es fiel en lo poco, lo pondré en lo mucho. Y muchas veces no entendemos o no queremos comprender lo que Dios nos está hablando, amados. A veces nos quejamos de todo. A veces somos personas muy demandantes. Quiero. Y Dios te dice: ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. ¿Por qué? Porque muchas veces somos egoístas. Amados, hay una gracia suficiente. Cuando el apóstol Pablo le decía que le estaba pidiendo a Jesús, Jesús le dijo: bástate mi gracia. Significa suficiente. La gracia es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. El favor de Dios es suficiente. El favor de Dios es suficiente. Eso es: bástate mi gracia. Es suficiente. La gracia de Dios es suficiente para una madre que pierde un hijo. La gracia es suficiente para un padre que pierde una madre. ¿Estás entendiendo algo aquí? O un hijo, o una hija, o un hijo se muere, y ese padre, esa madre, ese hombre, esa mujer se queda con ese dolor de pérdida, de luto. Pero ¿qué dice Dios? Es suficiente mi gracia, porque donde abunda el dolor, donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia.
Entonces la gracia es suficiente para ti, pero muchas veces la rechazamos. Somos egoístas, queremos tener ese dolor, queremos seguir viviendo con esa amargura, queremos seguir rechazando lo que más amamos. ¿Y sabes cuándo le das valor? Cuando no lo tienes, cuando se te es quitado. Porque dice la palabra que aquel que tiene se le dará, pero aquel que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Es Dios hablándonos. Es el Espíritu Santo hablando a tu vida. Es suficiente, suficiente. Tienes un trabajo que te provee. Tienes un recurso que te da lo que necesitas. Pero somos de los que demandamos y queremos más y más y más, amados. Hay un sistema que te mete a competir. Hay un sistema que te mete a quién será el más grande, el mayor. Pero hay un reino que te dice, lo tienes todo gracias a Jesús. Gracias a Jesús tienes dones y talentos, y es para agradecer lo que Dios te da. Es para agradecer lo que Dios te está dando. Tienes una esposa, tienes un esposo, dale gracias a Dios. Esa es la gracia. Hemos perdido, algunos de nosotros hemos perdido porque no hemos valorado y no nos hemos dado ese valor tampoco. Así que el Espíritu Santo nos va a hablar de esa gracia violenta. ¿Estás aquí? Es una gracia violenta, amados, porque la gracia no te va a pedir permiso para darte. Porque la gracia no te va a pedir permiso para arrebatarte. La gracia no pide permiso. La gracia es Dios en tu vida. Es el favor de Dios. Imagínate, estando tanto tiempo amargado y amargado, de repente, ¡pum!, recibes la gracia. Tremendo amor. ¿Qué vas a hacer con tanto amor? ¿Qué vas a hacer con tanta ternura? ¿Qué vas a hacer con tanta inocencia en tu vida? ¿Cómo vas a soportar ese gran amor? ¿Qué vas a hacer con el amor de Dios? Y rechazamos ese amor, porque a veces nos sentimos que no estamos preparados. Pero si Dios te lo da, es porque ya estás listo. Si Dios te lo da, es porque ya estás listo. Si Dios te lo da, es porque ya estás listo para recibir. ¿Cuántos lo creen? Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué? Sufre. Y los violentos lo toman, lo reciben. Así que sé violento. Enfócate en lo que viene. Enfócate en lo que viene. Enfócate en lo que ya tienes. Enfócate en lo que ya tienes. Y enfócate en lo que viene. ¿Estás aquí o no? No te estés enfocando en lo que ya se fue. No pierdas el tiempo en lo que ya se fue, amado. El tiempo ya se fue. Hay cosas en la vida que tuvieron que irse. Hay etapas en tu vida que tuviste, pero tienes que soltar. O te enfocas a lo que ya pasó, o te enfocas a lo que viviste, o te enfocas a lo que vives. Porque si te enfocas bien a lo que vives, estás preparado para lo que viene. Necesitas estar preparado en tu presente para que tu futuro prepare algo mejor para ti. Pero si estás enfocado en el pasado, tú no puedes hablar de una nueva naturaleza, tú no puedes hablar de una persona nueva, de ser un nuevo hijo de Dios, si sigues con una mentalidad recordando el odio, recordando la herida, recordando lo viejo, recordando todo ese pasado. Entonces estás atrayendo el pasado a un presente que te está dando Dios. Muchas personas, este es el tiempo que Dios te está dando para que disfrutes. Disfruta, vive, gózate. Disfruta, vive, gózate, amado. En el sentido de que ya lo tienes todo. En el sentido que ya lo tienes todo. En el sentido que lo tienes todo. Te voy a hablar algo de Jacob. Y así te voy a hablar textos en la Biblia, pero quiero llevarte a ese contexto. Jacob tuvo un hijo llamado José, un soñador, que se le hicieron túnica ¿de qué? De colores. Su propio padre lo tejió. Y ahí mostró su amor. Y ahí mostró ese cariño, ese aprecio a su hijo. A su hijo.
menor, José. Y lo amó tanto que le hizo una túnica de colores. Y ahí en la túnica de colores decía, ahí está mi gracia, porque los colores significan gracia. Ahí está mi favor contigo. Pero eran más hermanos, y los más hermanos tuvieron envidia de José. ¿Por qué? Porque José solamente tuvo un sueño, pero lo dijo con tanta seguridad de que él iba a ser mayor, que sus mismos hermanos dijeron, ¿cómo tú? Y luego su papá también le dijo, ¿y cómo tú? Y entonces esa túnica de colores se convirtió en una túnica de sangre. Lo que no sabían es que todo tiene la autoridad Cristo, la autoridad Dios. Esa túnica simboliza ese gran amor que tenía el Padre, pero la sangre es el amor de Dios. 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 Así que aunque tus enemigos quieran hacerte un daño, Dios te está promoviendo a algo más grande. Nosotros no estamos aquí porque estamos envidiando. Estamos aquí porque le damos gloria, honra y alabanza a nuestro Padre. Amén. Así que te voy a hablar de Jacob. Su nombre significa suplantador, usurpador. Una persona que engaña, una persona que usurpa, es una persona insegura. Y por lo regular son todos aquellos, amados, que lo hacen en su fuerza. Quieren prosperar en su fuerza. Quieren tener un puesto a su fuerza. Quieren tener un lugar en el mundo a fuerza. ¿Qué quiere decir? Porque ellos dicen que eso se merecen. Eso es una persona que camina en la fuerza humana y no en el Espíritu de Dios. Eso es una persona que camina en la ley, que camina en la ley y no en la gracia. Pero Dios le cambió el nombre. ¿Dios qué hizo? Y le puso Israel, y significa el que lucha. El que lucha. Pero no lucha para tener la razón. Es el que lucha, es el que se esfuerza por creer, por entender y comprender que Dios es su proveedor. A tal grado que hizo un pacto con Dios, levantando una piedra y untándolo con aceite porque tuvo un sueño. Y ahí hizo un pacto con Dios, ¿sí o no? Bueno, amados. Entonces dile que está a tu lado, no se dirá más de tu pasado. No se hablará más de tu pasado. Nadie tiene por qué recordarte el pasado, porque eso ya pasó. Eres una nueva criatura. Y algo curioso que te puedo comentar, algo hermoso que te puedo decir. Abraham le cambió su nombre y le puso Abraham. Imagínate, el nombre es de acuerdo al propósito. Y le dijo, ¿padre de qué? De multitudes. Saulo, hay otra prédica que estoy preparando, otra palabra por parte del Espíritu Santo, donde de esto te va a llevar a lo otro. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo, ¿sí?, viene de la palabra o del nombre Saúl, que significa pedido de Dios. Pero ya no se llamó más Saulo, ahora se llamó Pablo, con un objetivo y un plan. Porque Pablo es un nombre romano, no es un nombre judío. Pablo es un nombre romano. Saulo es un nombre judío. ¿Entendemos? Por eso Saulo viene de Saulo, ¿sí?, de Saúl. Desde allá viene ese nombre que es pedido de Dios. Ese es el significado hebreo. Entonces Saulo significa pedido de Dios. Y Pablo le pusieron dos nombres. Un nombre judío y un nombre gentil. Y él decidió tomar el nombre de Pablo porque su misión fue con los gentiles. Entonces el nombre tiene mucho que ver. Pero ¿qué significa Pablo? Significa pequeño. Por eso siempre el apóstol Pablo decía, el más pequeño de los apóstoles. Hay un significado en toda su palabra. Dios lo tiene todo planeado a los que están en el Espíritu.
Así que él fue enviado a los gentiles, pero él dijo, porque entendió la gracia, dijo, soy el más pequeño de todos. Porque entendió lo que dijo Jesús, aquel que quiera ser mayor, hágase el menor. ¿No entiende? La palabra está clara, ¿sí o no? En Génesis 32, versículo 22-30 dice, y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres. ¿A quién tomó? A sus dos siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. ¿Qué significa Jaboc? Es un río que brota como manantial. Digamos que es un manantial. Un manantial es un río que fluye de manera natural. Y dice que los tuvo que pasar. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. ¿Qué quiero decirte con esto en el espíritu? Amado, tú tienes un llamado de parte de Dios. Tú tienes un propósito de parte de Dios. Así que tienes que entregar. Tienes que entregarlo todo. Tienes que entregar a tus hijos. Tienes que entregar tu casa. Tienes que entregarle todo al que tiene el poder y la autoridad para cuidarlo. Entregar, ¿por qué? Porque al momento que tú entregas ya no hay petición del enemigo. Porque yo la primera vez que el Espíritu Santo me llamó, lo primero que hice fue entregar a mi esposa a Dios. Entregarle a mis hijos, y estaban bien pequeños. Y entonces mis hijos fueron consagrados a Dios, mi esposa fue consagrada porque fueron entregados. Y cuando tú no entregas todo lo que amas, todo lo que quieres, estás dándole a entender a Dios que Él es tu prioridad. Estás pasando de la carne al espíritu. Amén. A un hombre nuevo. Versículo 24 dice, así, escucha bien lo que dice, así se quedó ¿qué? Jacob solo. A veces es necesario quedarte solo. A veces es necesario quedarte sola. O a veces es lo que quiere Dios, a veces te quiere a ti aparte. ¿Para qué? Para hablar contigo. ¿Para qué? Porque Él está interesado en ti. Y entonces así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Di conmigo, un varón. Ese varón es Jesucristo de Nazaret. Amén. Ahora, ¿qué pasó con él? Jacob era ¿qué? Violento. ¿Qué era Jacob? Es un hombre esforzado. Un hombre, cuando dice que le ganó a los hombres, es porque usurpó un lugar. Y él simuló ser su hermano, Esaú. Y cuando simuló ser su hermano Esaú, la bendición lo recibió él. Ahí se convirtió en usurpador. Inclusive desde el vientre de su madre, él lo jaló desde del talón a su otro hermano que estaba saliendo, Esaú. Entonces, imagínate la mentalidad de Jacob, una mentalidad perversa, una mentalidad de ser el primero, una mentalidad de ganar, una mentalidad, sí, donde su propia madre le dijo, vamos a hacer este complot para que te bendiga. Y recibió la bendición de su padre, pero con una mentira. ¿Estás aquí conmigo o no? Entonces eso siempre lo hizo, fue un estilo de vida. Esto nos recuerda que nosotros en el mundo, para tener un lugar, para nosotros ser reconocidos, para nosotros ser aplaudidos, tuvimos que esforzarnos por quedar bien con la gente, para quedar bien con las personas, para ser aplaudido por las personas. Pero cuando entras al reino de Dios, ya no se trata de quedar bien con la gente, ni agradar a la gente. Cuando entras al reino de Dios, se trata de agradar a Dios en todo. Entonces mucha gente quiere traer lo viejo a lo nuevo. Pero la gracia te va a hacer entender y ver que lo más hermoso es lo nuevo que lo viejo. Y cuando el varón vio que no podía con él, ¿tú crees que Dios no puede contigo? ¿Sabes en qué sintonía lo dice? Cuando dice, no puedo porque eres necio. No puedo porque usted hace lo que quiere. Nosotros hemos recibido lo que merecemos porque no hemos puesto a Dios en primer lugar. Porque preferimos mejor el trabajo. Porque a veces preferimos más la familia. Porque a veces preferimos más el cumpleaños o la fiesta antes que estar en la presencia de Dios. Antes que su presencia. Amados, todo es espiritual. Es que si yo no trabajo, ¿de qué voy a comer? Dios no te está diciendo que dejes tu trabajo. Dios te está diciendo que hay una mayor prioridad.
Y esta te es necesaria: estar con Dios, estar en su espíritu. Tenemos un Dios que es presente. Tenemos a un Dios omnisciente. Tenemos a un Dios perseverante. Dios nunca se rinde. Dios nunca se rinde. Dios nunca se rinde. Tenemos un Dios perseverante. Un Dios que va a perseverar para darte lo que te mereces. Aunque a veces no lo quieras. Aunque a veces no lo entiendas. Pero tenemos un Dios que no jamás va a dejar de amarte y jamás va a dejar de insistirte para llevarte a lo mejor. De este Dios te estoy hablando. Pero cuando dice que Él le ganó, estamos hablando que era tanta su necedad. Porque hay un daño en el alma. Porque el daño que traía Jacob era almático. Entonces tenía una mente descoyuntada. ¿Una mente qué? Es una mente descoyuntada, es una mente donde se siente rechazado, no amado. Es una persona que no se siente incluida. Esa es una mente descoyuntada, que no está dentro formalmente en emociones, sino que se descoyuntó emocionalmente por las raíces de esa herida, esa violación, ese maltrato, ese abandono. Y la gente cree que actúa normal y bien, cuando lo que está actuando es su herida, es su dolor, es su amargura, es su orgullo. Y ese orgullo, esa amargura, lastima a tus hijos, lastima a lo que más quieres, lastimas a lo que más amas. Lo que Dios te regaló, lo estás rechazando. Ese hijo que te lo dio para que lo amaras, para que lo cubieras, quieren seguir recibiendo la verdad. Quieren seguir escuchando la verdad. Porque posiblemente digan, no, quiero seguir así como soy. Entonces Dios te va a decir, ganaste. ¿Estás entendiendo algo? Dios va a ganar y te va a dar la victoria en tu vida. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo. Encaje, estamos hablando del muslo, que es pierna, amados. ¿Estás entendiendo algo? Ahora, ¿qué simboliza espiritualmente? Esto, el muslo está conectado, voy a decirlo así, o con el vientre o con los testículos. Los religiosos se van a espantar. Como en el altar hablando de los testículos, ¿no? Pero yo investigando, amados, las Biblias más antiguas dicen que Abraham, cuando hacía un pacto, cuando hizo un pacto con su siervo, no es que le haya tocado el muslo, es que le tocó el testículo. Eso dicen las Biblias antiguas. Ahora, dan una explicación los que estudian. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo era una etapa primitiva. Esto no quiere decir que ahora toques el testículo del otro, porque estamos hablando de una era moderna. Sí, estamos hablando ya de ¿cuántos años? 2025 después de la crucifixión. Y imagínense hablar de Abraham, hablar de Jacob. La Biblia, eso es lo que está ahí, pero muchos, pues no, por esos prejuicios religiosos, no te ponen lo que es, pero esa es la verdad. Entonces, en el muslo, amados, está encajonado, los testículos, está encajonado también la matriz de la mujer, porque significa fertilidad. Fertilidad, es fertilidad. Cuando habla del muslo es fertilidad. Habla de fuerza, pero también de debilidad. Y la debilidad de Jacob era su muslo, porque él era un hombre que estaba insistiendo tanto en recibir esa bendición, y la bendición está en tus partes genitales. Y en aquel tiempo él insistió de ganar esa parte cuando le dijo Dios, le dio una marca. ¿Qué le dio? Una marca. ¿Qué le dio? Una marca. ¿Qué le dio? Estaba bien, pero Dios le dio a entender que no iba a ser en su fuerza, sino con Dios. Ya no con tu fuerza, sino con Dios. Entonces Jacob terminó caminando así. ¿Estás entendiendo? Bien bendecido, pero cojo, porque estaba descoyuntado. A tal grado que los judíos, la parte del muslo, cuando comen un animal, no lo comen, en muestra o honra para lo que hizo Jacob con Dios.
Entonces hay un significado, amado, el muslo. ¿Estás entendiendo algo? Porque aquí hay un pacto. Se hace pacto. Es un pacto que hizo con Dios. Así se hacían los pactos en aquel tiempo. Ahora no te espantes, porque ¿qué hacen los judíos ahorita, actualmente? ¿Qué se cortan? ¿El dedo? Los judíos ortodoxos, ¿qué se cortan? ¿La oreja? No, el prepucio. Y no se lo pueden cortar solo, ¿estás de acuerdo? Tiene que haber otro que se lo corte. No te espantes. ¿Estamos entendiendo algo? Ahora, si cortó el prepucio, que no le va a tocar los testículos. ¿Estás aquí conmigo o no? Ya tenemos que quitarnos todos esos prejuicios religiosos y dejar que Dios nos hable tal cual Él quiere hablarnos. Amén. Amén. Ok, y 25 dice: cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Entonces quería la bendición, pero en su fuerza. Por eso Dios lo descoyuntó el muslo. Pero nosotros teníamos la mente que descoyuntada, una mente que reprobada. Entonces Dios te cambia la mente de derrota a victoria. Dios te cambia una mente de derrota a victoria. Dios te cambia una mente de derrota, de desánimo, de tristeza, de un descoyunte emocional a una mente de Cristo. Amén. Entonces por eso le cambió el nombre. ¿Y cómo le puso? Israel. Y ya no te llamarás más Jacob. Ahora serás Israel. ¿Cómo? Israel. Ahora quiero que entiendas en la palabra de Dios, habrá en Génesis 24, 1, 3. Quiero que entiendas lo del muslo. ¿Estamos aquí o no? Versículo 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, Eliezer, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, le dijo: pon ahora ¿qué? Tu mano debajo de mi muslo. Es la historia que les decía. En algunas, una imagen donde está arrodillándose el criado y le está agarrando la pierna. Pero lo más antiguo dice que le tocó el testículo, porque ahí tenía que hacer un pacto de bendición a su generación, que dijo: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. No, hicieron un compromiso, un pacto. No quiero que de ahí venga, le dijo. ¿Estás aquí o no? Y sí dijo que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Entonces, pacto. ¿Qué hizo? Pacto. ¿Qué hizo Dios con Jacob? Un pacto. ¿Qué hizo Jesús contigo? Un pacto. ¿Estás aquí o no? Ahora, en Jueces 15:8, para que se entienda un poquito mejor, versículo 8 dice: y los hirió ¿qué? Cadera y la cadera y el muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva. Eso habla de Sansón. ¿Y qué hizo ahí? ¿Qué hizo Sansón? Acabó con miles, con muchos. ¿Y dónde los hirió? En la cadera y el muslo. Es un simbolismo también de que eso es una debilidad del enemigo y donde él recibe una victoria. ¿Estás entendiendo algo? Entonces, ¿cómo caminaba Jacob después de la bendición? Di conmigo: marcado, descoyuntado, porque Dios lo había bendecido. ¿Estás aquí o no? Marcado, señalado. Versículo 26. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Di conmigo: no era tiempo. Dios se maneja en tiempos. Él hubiera dicho: soy Jesús, pero no es tiempo. Pero estoy hablándote de él, de Jesucristo de Nazaret. Y dijo, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios
Vi a Dios, vi a Dios, vi a Dios, vi a Dios y fue librada mi alma. ¿Lo entendiste? Ahora te llevo a 2 de Corintios capítulo 3 versículos 16-18. Aleluya. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, por tanto nosotros todos, mirando, ¿qué significa? Cara a cara, cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es lo que vivió, experimentó Jacob. ¿Estás viendo algo ahí? Ok. Entonces, este hombre de Dios, Jacob, Dios lo transformó en un hombre nuevo, de Jacob a Israel. Hay momentos que caemos, amados. A veces estamos aquí en la casa de Dios y Dios te afirma que ya no eres una persona con la vieja naturaleza. Ahora eres una nueva criatura. Eres una nueva criatura. Amados, eres una nueva criatura. Eso es lo poderoso, eres nuevo. La gracia violenta te dice, te he hecho nuevo. Pero ¿qué hace la persona? Trae su pasado para acá. Recuerda su resentimiento, su dolor, su amargura, su tristeza. Y cuando hace eso, anula lo nuevo y trae lo viejo. Entonces, está tu nombre, Jacob. Tu nombre, Jacob, es lo viejo y lo nuevo es Israel. ¿Cómo tienes que caminar? Como Israel, como Israel, como Israel, como Israel, como Israel, como Israel, en lo nuevo, en lo bendecido, 1000 veces bendecido, 1000 veces prosperado, como Israel, como Israel, como Israel. Porque el que bendiga a Israel será bendecido, pero el que lo maldiga será maldecido. Ahora, ¿qué hizo? Cuando atraes el nombre de Jacob, atraes lo viejo. Cuando atraes el nombre de Jacob, atraes lo viejo. Y muchas veces nosotros atraemos la vieja naturaleza con nuestra forma de ser y actuar. Analizamos nuestros problemas con la vieja naturaleza, con una mente descoyuntada, con una mente reprobada, porque fuiste rechazado, porque fuiste abandonado, porque fuiste despreciado. No puedes ver la gracia, no puedes entender la gracia, no puedes valorar esa gracia tan violenta que es el amor de Dios para tu vida. Una gracia tan violenta que te va a dimensionar a algo más grande. ¿Por qué esa cara de tristeza? No es lo que digan las personas, no es lo que diga tu familia, no es lo que digan los doctores, no es lo que digan ellos, es lo que Dios ya dijo de ti. Solamente tienes que creer. Amén. Entonces, ya no seas más usurpador. Ya no ser más un usurpador. Ya no ser más un ventajoso. Ya no más ser un sinvergüenza. Ya no más ser un mentiroso. Ahora eres una nueva criatura. Ahora eres una nueva criatura. Dios te cambió el nombre. Dios te cambió ese nombre. Dios cambió tu naturaleza de pecado a santidad. Amén. Así que tienes que ser perseverante de entender y creer que usted tiene la gracia de Dios. Usted tiene el favor de Dios. Usted tiene la gracia de Dios. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Así que, amado, ¿qué pasó? Mucho más adelante te voy a leer las escrituras. ¿Cómo recibió la noticia Jacob? Y dijeron, tu hijo ha muerto. Tu hijo ha muerto. Tu hijo ha muerto. Eso recibió la noticia. ¿Cuál fue la noticia? Que su hijo había muerto. Y esa túnica de colores se convirtió en una túnica de sangre. La túnica de colores, amados, es la promesa de Dios para tu vida. Es el sueño de Dios que ha puesto en ti. Pero cuando está teñida de rojo, significa
que vas a hacerlo con la gracia de Dios. Si Jacob se hubiera quedado con la túnica de colores y hubiera emprendido a cumplir esos sueños y proyectos de Dios únicamente en su fuerza, no lo hubiera logrado, porque se enfrentó a la cisterna, se enfrentó, ¿sí?, a la cárcel, se enfrentó al faraón, amados. Entonces, solamente había un propósito. Dios le estaba diciendo: la única manera para llegar a tu destino y tu propósito es conmigo. Entonces, ¿qué simboliza una túnica de colores? Tu propósito, tu llamado. Pero ¿qué significa estar teñida de sangre? Es porque es Cristo en ti. Es porque es Cristo en ti. Es porque el que sacrificó la vida por ti lo va a hacer por ti. No será en tu fuerza, sino en su Santo Espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Estás aquí conmigo? Ahora, amado, Dios va a probar tu corazón, porque es un Dios que le gusta probar. Y Dios va a probar tu corazón. Y muchas veces le va a conceder el favor a tu vecino o a tu vecina. Muchas veces va a conceder, estás pidiendo algo y no te lo da, pero se lo da al que está al lado. Porque Dios quiere probarte. Quiere ver cómo, que si realmente estás creyendo en Él o sigues creyendo en tu necedad, en tu orgullo. ¿Confías en Él? Entonces te vas a quedar sorprendido cuando dices: wow, el de al lado recibió el milagro que yo quería, Señor. Y tu corazón va a decir: wow, me alegro contigo. Ven, te felicito. Gloria a Dios. Fue papá Dios. Dios conoce tu corazón. Pero se dice: ¿por qué Viri y no yo? Si yo soy la que más, o el que más adora, o el que más le sirve. ¿Por qué? Porque Dios le place hacer lo que Él quiere. Teresita, Tomasita, imagínense, Tomasita recibió su sanidad de cáncer, sana. ¿Y cuántos años tiene Tomasita? 88 años. Y si un joven de 30 años no lo recibió, ¿por qué? ¿Por qué? Si él era joven, se murió de cáncer. Porque a veces somos tan egoístas que nada más nos estamos fijando en la juventud y no nos estamos viendo en el alma. Porque el alma y el espíritu no tienen edad, sino el cuerpo. Entonces, ¿por qué no alegrarme con Tomasita? Gloria a Dios. Porque sé que mi milagro también viene para mí. Sé que Dios está vivo, sé que Dios existe. ¡Wow! Gracias, papito. Qué bueno que la sanaste. Qué bueno que le diste trabajo. Qué bueno que lo prosperaste. Qué bueno que su iglesia está prosperando. Qué bueno que su iglesia se está multiplicando. Qué bueno se ve, se palpa el favor y la gloria en esa casa. Gloria, gloria a ti, Padre. Pero cuando Dios reprueba al envidioso, ¿por qué él? Si era un borracho, un alcohólico, ¿por qué lo utilizas más a él que a mí, que nací en cuna cristiana? Que mis padres me enseñaron teología y pagaron mis padres para que yo fuera el mejor pastor. Y ese hombre que lo levantaste de la droga, del alcohol, mira, la gente llega, la gente se sana, la gente se libera, la gente es buena con él. Porque ese favor es de Dios. Porque eso lo decidió Dios. Es Dios. Es Dios actuando a tu favor. Es Dios actuando a tu favor. Y cuando actúa a favor de tu hermano, es el mismo Dios el que te va a bendecir a ti. Amén. Pásale al frente. Pásale al frente rápido. Hay alguien que le ayude con el micrófono. Enrique, pásale al frente. Anciano Miguel, pásale al frente corriendo. Ya dejan de estar ahí en el chisme. Para que despierte. Estamos aquí, iglesia. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. A ver, malo, pásele. José, pásele rápido. Estoy sobre el tiempo, porque muchos de ustedes ya tienen que irse a la 1, 2, ya están corriendo a su casa. Se van a quedar a que comamos unos ricos alimentos, No nos dejen.
Amén. Pues les voy a tomar, hay una camarita ahí que toma fotos de los que están luego. Ok, el micrófono, listo. Vamos a hacer este ejercicio, amados, para que se entienda algo poderoso. Estoy hablando de la gracia, estoy hablando del favor de Dios. Una gracia violenta, amados. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, Dios nos los dio como un regalo por gracia. Y dentro de ese sacrificio de gracia, de ese sacrificio de dolor que Él vivió, trajo para ti y para mí una plena y total libertad. No hay limitantes en lo que Dios hizo contigo. No hay limitantes en la cruz. Él te dio una plena libertad. Ahora, Él trajo una provisión a esta casa. Yo hablaba con Dios y le digo: Dios, toca sus corazones, que diezmen, que ofrenden, Padre, tócalos, tú eres Dios. Porque necesitamos, tú sabes todo el esfuerzo que he hecho, tú sabes todo el sacrificio que hago, tú lo conoces bien. Muévelos. Me dice Dios: a ver, no has entendido todavía. Yo no te puse ahí para que recibas diezmos, ni te puse ahí para que te agradezcan, no te puse ahí para que te aplaudan, no te puse ahí para que te reconozcan a ti, sino para que vean mi gracia. Y me dijo: tú, Santiago Ríos Zárate, eres un regalo de mi parte para ellos. Yo no lo entendía. Yo soy un regalo de Dios para la iglesia. Entonces, como soy un regalo de Dios para la iglesia, me convierto en la gracia. Ahora, vamos a experimentar esto. Yo como siervo, ya los puse a practicar todo el mes para que vean si funciona. ¿Qué he recibido, hijo? Mi libertad y la restauración de mi familia. Entonces, cuando un siervo llega, ¿qué recibe? Libertad, gracia, amor. Eso es un impacto de que ¿quién lo hace? ¿Para qué me puso Dios aquí entonces? Ahora, y yo orando a Dios que mueva corazones, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo me vas a pagar? No lo puedo pagar. ¿Cómo me vas a pagar? No lo puedo pagar. ¿Cómo me vas a pagar? No lo puedo pagar. Y yo digo: ¿y mis diezmos? Al menos hubiera hecho con los diezmos, con las ofrendas, ¿no? Pero no, amados, porque no hay forma. No hay forma. No hay manera de pagar lo que Dios hizo por ti. Eso se llama gracia de Dios. Cuando yo llego a tu vida como siervo, ¿qué pasa en tu vida? Cambio de mentalidad, amor, gratitud, bondad. ¿Qué más? Pues recibió una esposa nueva. Ajá. Esa familia. Es que no reacciona, pero yo les ayudo. ¿Vale? Sí. ¿Cómo me vas a pagar? No habría forma de. No hay forma, amados. Eso significa que es Dios. Cuando tú quieres hacer algo para Él y no puedes, es Dios en tu vida. ¿Qué impacto tiene este siervo en tu vida? La verdadera revelación de la gracia. ¿Qué más, hijo? Una bonita relación. ¿Con tu novia? Sí. ¿Cómo vas a pagarlo? No tengo cómo pagarlo. No hay manera, amados. No hay manera de pagar ese cariño, ese amor, esa ternura. Porque ella también se convirtió en un regalo de Dios para él. Y cada uno somos un regalo de Dios. Y cada uno, Dios ha hecho esto en tu vida. Y ha puesto en ti una madre, un padre, una hermana, un hermano en Cristo, un pastor, el cual tienes que valorar y entender que no es el hombre, es Dios amándote. Él vio tu necesidad. Él vio tu angustia, Él vio tu dolor y manda a un siervo para apacentar a su pueblo. Eso se llama gracia. ¿Y sabes de dónde levantó esa gracia? De lo vil y menospreciado. Y dijo: te voy a poner ahí como esa gracia. Ese es mi favor para ellos, ese es mi favor para ti. ¿Qué has recibido de este siervo inútil? Una familia, paternidad, amor. ¿Y todo lo que has recibido, cómo lo pagas? No hay manera. ¿Qué hay que hacer? Nada, no puedo hacer nada. Amados, ¿se entiende? ¿Qué has recibido?
Una familia nueva, un padre nuevo, restauración, amor, gracia. Estamos hablando de lo nuevo, no te estoy hablando de lo viejo, está claro, pero de lo nuevo es poderoso. Eso hace la gracia, amados. ¿Y cómo vas a pagar? No se puede. No se puede, no hay cómo. ¿Con una hamburguesa? No. ¿Qué has recibido a partir de que conociste a ese siervo de Dios? Bueno, lo primero que recibí fue libertad de 27 Libertad. años de drogadicción. Drogadicción, lo sacó de la droga. Lo segundo fue pues realmente un aprendizaje tremendo bajo el tiempo de Dios para derribar todas aquellas cadenas de maldición De que seguían mi maldiciones vida. se rompieron. Ahora, ¿cómo vas a pagar? Pues no hay moneda con que se pueda pagar. No hay No se precio. puede, amados. No hay ni dinero ni tiempo que alcance para decirle, tú eres mi Dios. No lo merecía, pero gracias. Este pastor no lo merecían ustedes, no lo merecía, pero Dios me puso por su gracia. Wow, qué presencia de Dios, ¿verdad? Así que tú eres también un regalo para alguien. Como no tienen cómo pagarlo, entonces ellos se convierten en un regalo de Dios para otro más. Y así vamos a ir en el nombre de Jesús, de gloria en gloria. Para darle a Él toda, porque no tenemos manera de pagar lo que Él hizo por ti y por mí. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Entonces, mis amados, vamos a la siguiente cita, por favor. Hay tantito. Vamos a la siguiente cita donde vamos a hablar Génesis 45, 25. Estamos hablando entonces que él se llamaba Jacob y ahora su nombre ¿cuál era? Israel. ¿Por qué Israel? ¿Por qué? Porque Dios le cambió su nombre. Porque era un nombre bendecido. Cuando tú tienes un nombre bendecido, amado, quédate con ese nombre. Y el nombre bendecido es Jesucristo de Nazaret. Amén. Ahora quiero explicarte algo. ¿Quién está en ti? Ahora, amados, tú tienes unas marcas. Si estuvieras en la ley, estuvieras cojo, descoyuntado de tu mente. Pero ahora como estás bajo la gracia y no bajo la ley, ahora usted tiene unas marcas y está en sus manos. Mira tus manos, ahí hay una marca de los clavos. Ahí están las marcas. Son los clavos en la cruz. Y tienes unas espinas que te lastiman. Esa es la marca en tu cabeza, que es una corona del rey. Y en los pies hay otros clavos. Y al costado estás traspasado. Esas son las marcas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el pacto del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la señal. Esa es la marca que usted es hijo de Dios. Yo cargo con las marcas de Jesús, porque Jesús está en mí. Yo no ando cojeando, sino que es espiritual, amados. Jesús está en mí, Jesús está conmigo, Jesús está en ti, Jesús está contigo. Aleluya. Ahora dice, y subieron de Egipto, llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob. No dijeron Israel, ¿qué dijeron? A Jacob. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive, las buenas nuevas, la gracia de Dios, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, las buenas de Dios, la gracia, Jesús vive, Cristo ha resucitado, Cristo ha vencido a la muerte, ha vencido la pobreza, ha vencido el dolor, ha vencido, tenemos un Dios victorioso. Dice la palabra, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. ¿Qué pasa con una persona cuando no cree en la gracia? Se aflige. ¿Qué pasa con una persona que no cree en Jesús? Se aflige. Vienen a la iglesia afligidos cuando Dios está contigo. Una semana de aflicción y un domingo de victoria. Una semana de peleas y un domingo de gloria. Una semana de chisme y un domingo de pureza.
Una semana de pleito y un domingo glorioso, una amistad con el Señor. Entonces no puedes vivir así. 5 o 6 días afligido y un día en victoria, en gozo, en paz, en el shalom de Dios. Amados, no podemos mentirnos y decir que en esos días yo oro, en esos días yo estoy leyendo la Biblia, en esos días yo ayuno, en esos días estoy danzándole al Señor, en ese día estoy predicando el Evangelio. No es cierto, amados. Estás bien distraído ahí. La renta, el trabajo. O sea, estás afligido, estás angustiado, tienes ansiedad. ¿Cuándo me van a pagar? ¿Cuánto me van a pagar? Debo mucho. ¿Ahora cómo le voy a hacer? Dios, haz un milagro, abre los cielos, derrama tesoro. Yo tengo que pagar. Estás afligido, estás afligida. Y Dios no has pedido sabiduría. Quieres dinero para pagar y no pediste la sabiduría para administrar lo que Dios te está dando. Administrar tu tiempo, administrar tiempo con la familia, lo más hermoso, ir al cine, ir al parque, ir ahorita a una alberca, ir a Acapulco, disfrutar con tu familia, disfrutar con la amistad, disfrutar con esas relaciones. Toda la vida te la vas a pasar afligido y trabajando por no creer. Así dice la palabra. Porque no creyó, porque no creía, estaba afligido. Pero nosotros estamos gozosos. Todos los días estamos en gozo. De lunes a domingo resplandecemos. De lunes a domingo la gracia está con nosotros. De lunes a domingo la gloria de Dios está con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Suficiente la gracia, una gracia violenta. Amén. Una gracia violenta que nos levantó de lo vil y nos preciado. Una gracia violenta que donde nadie nada dada por ti, Dios lo dio todo. Donde todos dijeron, ¿cómo es posible que se levante este borracho? ¿Cómo es posible que se levante este drogadicto? ¿Cómo es posible que se levante esta familia? ¿Cómo es posible que se levante ese delincuente? ¿Cómo es posible que se levante este rebelde? Para Dios nada es imposible. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Cuando tú crees en eso, estás bendecido, revestido, porque lo crees. Pero ¿qué pasó con Jacob? Le dieron las buenas nuevas. Tu hijo vive. Recibe las buenas nuevas. Juan Pablo, Cristo vive. Cristo vive. Bueno, pues vivirá para él, porque yo no veo claro. Se afligen porque no creen. Amados, no creen. Dice la palabra entonces. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu. ¿Cuántos espíritus revividos hay aquí? El que tiene a Cristo está avivado. El que tiene a Jesucristo no importa lo que te digan los doctores, no importa lo que te diga tu familia, no importa que te digan que eres un bastardo, no importa que te digan que usted es un ratero, no importa lo que te digan, Cristo está en ti y Dios te ha dado la victoria. Dios te ha dado la victoria. Dios te ha dado la victoria. Es Jesús dándote la victoria. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Eso es favor de Dios. Y eso lo hace Dios. Él hace lo que Él quiere. Dios no tiene consejeros. Dios no tiene secretarios. Dios no tiene alguien que le aconseje lo que tiene que hacer y no hacer. Tampoco le están diciendo lo que es bueno o malo. Él es Dios. Y Él está pleno en la bendición. Por eso dice la palabra: donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. La gracia es Dios en ti. Así que entre más daños te quieran hacer, más bendición va a haber para ti. Entre más persecución tengas, más bendición de Dios para ti. Entre más critiquen y hablen de ti, más bendición para ti. Más bendición para ti. Más bendición para ti. Entre más ataque, más bendición. Porque donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Entre más envidia te tengan, más bendición. Entre más te envidien, más te bendice el Señor. Entre más quieran tu muerte, más vida te va a dar el Señor. Entre más quieran que estés en pobreza, más riqueza te va a dar el Señor. Porque donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Eso quiere decir que siempre Dios lleva la ventaja. Nos conviene estar bien con el Rey de Reyes.
y Señor de Señor. Amados, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios, amados, es bueno. Dios es bueno. Amén. Entonces dijo Israel: basta, suficiente, basta, suficiente, suficiente de aflicción, amado, suficiente de preocupación, suficiente de sentirte atacado, suficiente de sentirte oprimido, suficiente de estar peleando con el diablo, suficiente de estar peleando con la vecina, suficiente de estar peleando contigo mismo, suficiente de estar ya en esa necedad. Ahora ya, levántate por la gracia. Suficiente es su gracia. Te puedes pasar toda una vida. Yo perdí a mi papá cuando tenía 14 años y estuve 15 años afligido. Pero un día bastó para levantarme. Pero tú no es necesario que pases tanto tiempo. Suficiente la gracia para aquel que ha perdido un hijo. Suficiente la gracia para el que ha perdido un trabajo. Suficiente la gracia para aquel que ha perdido un familiar. Suficiente la gracia para aquel que ha recibido críticas. Suficiente la gracia para aquel que ha sido juzgado de una manera equivocada, injusta. ¿Qué es lo que tienes? La gracia. ¿Qué le dijo Jesús a Pablo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque la gracia lo es todo, amados. Y dice, entonces dijo Israel. ¿Quién dijo? Jacob. ¿Quién dijo? Dijo Jacob. No, Jacob no puede decir eso. Israel sí. Jacob dice estoy afligido, pero Israel dice lo tengo todo. Israel dice tengo la gracia. Israel dice tengo el favor de Dios. Israel dice tengo la victoria. Israel, lo nuevo de Dios está en ti, que se llama Jesucristo de Nazaret. Wow. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido noticia y a la primera nos caemos? También que íbamos. No, amados, es cuando dices sobreabunda la gracia en mí, sobreabunda tu amor, sobreabunda tu misericordia. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive, iré y le veré antes que yo muera. Si le pasas a la siguiente cita, hija, por favor. Y llegaron los días de Israel, ¿para qué? El 29, para morir. ¿Para qué? Y llamó a José, su hijo. José simboliza a Cristo. Jacob simboliza la ley. Y le dijo, si he hallado ahora ¿qué? Si he hallado ¿qué? Ante en tus ojos, te ruego que pongas tu mano ¿dónde? Pacto. Pacto. Hagamos un pacto, es un pacto, amado. Este pacto es un pacto que ya hizo Israel con Dios. Este es un pacto que ya hizo Israel con Dios. Este es un pacto de lo que viene ahora después de nosotros, después de los gentiles. Aquí hay un pacto. Se anticipó Dios. Y dice la palabra: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo ¿qué? La misericordia simboliza gracia en hebreo y verdad. ¿Y quién es? En Juan capítulo 1 y versículo 14 y 17 vas a encontrar que Jesucristo es la gracia y la verdad. Jesucristo es la gracia y verdad. Que estamos llenos de la gracia y de la verdad de Dios. Y entonces dice, te ruego que no me entierres en Egipto. ¿Qué quiere decir? Aquí Israel hizo un pacto ¿con quién? ¿Con José? ¿Con quién hizo el pacto Israel? Con Dios. Alcancemos nosotros también la gracia. Manda a su hijo y ahí estaba la promesa, pero lo rechazaron. Y entonces volteó a ver Dios ¿a quién? A los gentiles. Y mandó un apóstol llamado el apóstol Pablo a predicarnos la gracia. A predicarnos. Y el mismo apóstol Pablo dice que llegará el tiempo en que Israel, la rama, la raíz,
se va a convertir al Rey de Reyes, amados, y Señor de señores. Esta es la promesa. Este es el pacto. La siguiente cita, por favor. Ahí me lo llevan al iPad. Juan 1:17, léanlo fuerte. Otra vez. Pero dáselo fuerte al Rey. Seguimos. La siguiente cita. Y aquí viene la confirmación. Mateo 20:12 diciendo: estos postreros han trabajado una sola y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero. ¿Quiénes son los postreros? Los gentiles. ¿Quiénes son los postreros? A Él le place bendecir a los gentiles. A Él le place bendecirte a ti. A Él le place derramar tu gracia en ti. A Él le place levantarte a ti, iglesia. El Dios de Israel, a Él le place. Dice: y toma lo que es tuyo. Toma lo que es tuyo, tu ley, tu fuerza, y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿Por qué van a juzgar a nuevo pacto quien habla de la gracia y habla de un amor? ¿Por qué van a decir? ¿Por qué habla de tanta bondad y no habla de juicio? Porque el juicio lo recibió Jesús. Porque yo tengo una encomienda del Espíritu Santo, como muchos siervos. Hablen del amor, hablen de la bondad, hablen de la misericordia del Padre hacia sus hijos. Amén. Así que, ¿o tienes tú qué? Envidia, porque yo soy bueno. Así los primeros serán. Los primeros serán. ¿Qué quiere decir? El pueblo de Israel será. El pueblo de Israel será. Y los postreros, los gentiles, primeros. Porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Fuimos primeros los que hemos tenido la revelación de la gracia. Somos los primeros que hemos recibido la revelación de la gracia. Y después vendrán otros que lo van a recibir. Pero igual, ¿a quién le plació darlo? A Dios. Seguimos, por favor. Apocalipsis 19:13. Léanlo, por favor, fuerte. Otra vez. ¿Teñida de qué? Y su nombre es. ¿Quién es el verbo de Dios? ¿Quién es el verbo de Dios? ¿Quién es el verbo de Dios? Jesucristo de Nazaret. Y los ejércitos celestiales, ¿vestidos de qué? Blanco, limpio, le seguían caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. ¿Sale qué? Para herir con ella, ¿quiénes? Y él las regirá con vara de hierro. Y repite conmigo fuerte: y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando dice y él pisa, significa que él hará ese sacrificio y verá la sangre, porque está hablando de vino del furor. Él recibió el castigo para que usted tenga la plenitud. Eso lo dice Apocalipsis. ¿Qué sigue? Y en su vestidura, esa túnica, y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es? El pacto. Rey de Reyes. Rey de Reyes. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora el Espíritu Santo nos va a llevar a Isaías. Si lo checas, por favor. Isaías 63. ¿Quién nos va a llevar ahí? ¿Quién nos va a llevar ahí? El Espíritu Santo, el profeta. Dice: ¿quién es este que viene de Don de Bosra? Con vestidos ¿qué? Rojos. Porque estaba teñido de ¿qué? De sangre.
este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habló en justicia, grande para, porque es gracia violenta, la gracia de Dios, y tus ropas, el que pisa el lagar. ¿Está en Apocalipsis o no está en Apocalipsis? ¿Qué dice? He pisado, yo solo. Ese yo solo he ido al sacrificio. Solamente yo he pagado por ti. Y he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Léanlo fuerte lo que dice. Léanlo fuerte. Léalo fuerte, amado. ¿En dónde derramó su ira? ¿En dónde derramó su ira? ¿En dónde derramó la venganza? ¿Y quién está en su corazón? Su hijo. Regrésale, por favor, hija. Y el año de este es el año de la gracia. El año de la gracia es el año de los redimidos. Síguele, hija. Miré y no había quien ayudara. ¿Quién ayudó a Jesús? ¿Quién fue y le dijo: te voy a pelear contra ellos para que no te hagan daño? ¿Quién dijo: yo estoy a tu favor y yo voy contigo a la cruz? Lo dijo Pedro, pero no fue. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Y dice la palabra que la sangre de Jesús habla mejor. La sangre de Jesús habla mejor. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, porque la de Abel clama venganza, pero Jesús clama perdón. Cada vez que te haga algo, perdona. Cada vez que alguien te ofenda, perdona. Cada vez que alguien te escupe en la cara, perdona. Cada vez que alguien se pase de listo, perdona. Te voy a compartir esto. Cada vez que usted le presta dinero a una persona, no se lo está prestando a esa persona, se lo está prestando a Cristo. Si esa persona no te paga, quien te lo va a pagar es Cristo. Pero cada vez que tú haces el amor de prestar o el amor de dar algo, ¿se lo estás dando a quién? A Jesús. ¿Se lo estás dando a quién? A Jesús. Amados, sigue haciendo lo bueno, porque tu recompensa no está aquí en la tierra. Tu recompensa verdadera está en el cielo. Así que tú, cada vez que hagas lo mejor y lo bueno, lo haces para Dios. Ponte tus pies, por favor. Ponte tus pies. Quiero que sigas recibiendo. Di conmigo: hay suficiente gracia. Amados, la Biblia nos enseña que David, que era conforme al corazón de Dios, cayó en pecado con Betsabé. Y dice la palabra que también mató a Urías, que iba al frente. O sea, pecado de homicidio y pecado de adulterio. Y dice la palabra que Dios lo perdonó. Halló misericordia en David. Si halló misericordia en David, va a hallar misericordia en ti, amado. Pero tienes que ser sincero con Dios. Sé sincero con el Padre. Sé sincero con tu corazón. No digas: no he pecado, cuando Dios haya pecado. Simplemente la misericordia, la gracia de Dios es la que está sobre ti.
Y así te podría platicar de cada uno de los profetas. Todos fallaron porque había una provisión